Así que mándenos sus saludos para saber que están ahí, están con nosotros también. Y por favor, súbale más volumen al micrófono para que la señora Mirna escuche, aunque yo creo que no es problema de acá, sino el problema de la señora Mirna. Que le suba un poquito más. Que le suba un poquito más a su aparato. Pero no sé cómo se está escuchando allá en la casa, así que aproveche porque mientras yo estoy predicando están ahí los hermanos viendo el tema del audio. Entonces, si usted ve que se escucha poco, para que le suban un poco más, pero ahí vamos a estar. Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta noche. Estamos estudiando las cartas de Pedro, primera de Pedro, ya vamos en la tercera. Quiero invitarle a abrir su Biblia justamente en primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Bueno, ahí Pedro, hoy día vamos a estar hablando como él ocupó algunas ilustraciones muy interesantes para graficar nuestra vida. Sabemos que el proceso como creyentes, el proceso de aprendizaje de los creyentes es paulatino. Pedro ocupó historias terrenales, por si acaso, para sacar a la luz enseñanza. Y obviamente porque sabemos a dónde aprendió Pedro, uno de los que enseñaba de la misma manera, ocupando ejemplos cotidianos de la tierra, del campo, fue el Señor Jesucristo. Entonces Pedro, cuando empieza a hablar en su carta aquí, él también ocupó el mismo método para poner grandes verdades de parte de Dios en la vida de los que estaban escuchando. Y vemos justamente que Pedro ahí va a hacer mención de algunas ilustraciones. Pero en realidad esas ilustraciones, lo que estaba apuntando Pedro, era un cambio verdadero que debe suceder en nuestras almas y en nuestro entendimiento cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Y realmente es posible, por si acaso, y usted tiene que creerle a Dios, que Dios produce el cambio. Porque el Señor dice en su palabra que somos nuevas criaturas. Él dice que nos hizo nuevas criaturas. Hay otros pasajes también, que uno de los pasajes que siempre me ha gustado a mí, que es donde dice que Dios produce el hacer como el querer. En otras palabras, Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ahora corresponde a nosotros. Entonces hoy en día tenemos que tomar esas enseñanzas de parte de Dios en su palabra y llevarla a cabo. Dice ahí en el primera de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y dése cuenta que en esas pocas palabras que acaba de mencionar Pedro ya ocupó algunos ejemplos de cosas o ilustraciones, como el niño recibiendo su leche. Toda la carta, en especial este capítulo, Pedro ocupa esa figura para enseñarnos verdades, y vamos a estar hablando en esta noche acerca de esas verdades. Así que vamos a orar para bendecir la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu bondad, por cómo tú obras en nuestra vida, a pesar de que nosotros no veamos tu actuar, Dios. De una u otra manera estás presente, pendiente de cada una de las cosas. Rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos esté enseñando realmente a guardar todas las cosas que veamos en esta noche, para seguir aplicando en estos tiempos que se están viviendo. Pero sabemos, Dios, que al final tú tienes cuidado de nosotros, así lo dice tu Escritura, y cualquier cosa, Señor, antes que las cosas sucedan, tú ya las sabías, ya estuviste ahí, sabes la cantidad de cabellos que tenemos, Señor. Así que, ¿qué se te puede ocultar? ¿Qué necesidad que tú no sepas, Dios? Tú ya la conoces. Así que Dios obra en nuestra mente y podamos comprender las enseñanzas
del apóstol Pedro para nuestra vida, siendo inspirado por ti, mi Señor, para escribir estas palabras. Bendice a cada uno, los que están ahí en sus casas, siguiendo la transmisión. Gracias, Dios. Bendice a cada uno, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que Pedro comienza desde el principio, en este capítulo, desde el versículo 1, Pedro justamente habla del nuevo nacimiento y que tiene que haber un cambio en cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que realmente nosotros tenemos que ir cambiando como hijos de Dios. Pero sucedió con un evento permanente, un evento exclusivo, pero que se tiene que volver en nuestra vida permanente, ese cambio, un cambio permanente en Jesucristo. Por eso Pedro está diciendo en el versículo 1, nos está animando, dice, desechando, pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. O sea, Pedro estaba animando a que nosotros hiciéramos aquellas cosas. Y él, a pesar de que él estaba escribiendo a creyentes, él sabía que cada uno de nosotros, los creyentes, luchamos con aquellas cosas, pero también a la vez Pedro en el versículo 2 da la clave de cómo pueden producirse esos cambios. ¿Cómo desecho la mentira? ¿Cómo desecho la malicia? ¿Cómo cambio el engaño que hay en mí? Y ahí Pedro dice en el versículo 2, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por si acaso, la salvación ocurrió una sola vez en tu vida. No es constantemente. Fuiste salvo una sola vez y para siempre. Pero Pedro, cuando dice crezcáis en salvación, se está refiriendo a los frutos que cada creyente en su salvación debe demostrar. Si es que habéis, y dice así la palabra justamente, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, vas a cambiar, vas a desear Biblia, vas a desear la palabra de Dios, si es que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador. Entonces Pedro no está hablando de a personas que no eran creyentes, Pedro le estaba hablando a gente creyente. Nuestro nacimiento físico, y ustedes lo saben, lo dice Corintio, que desde el momento que nosotros nacimos y fuimos formados en pecado. Corintios dice que el pecado del hombre entró por un hombre, que era Adán, ¿cierto? Y de ahí se ha traspasado a nosotros. Pedro justamente en ese sentido quiere decir que es una lucha interna que cada uno de nosotros tenemos. Pedro nos enseñó que nosotros debemos dejar todo lo malo, la hipocresía, la envidia. Y estas son actividades, por si acaso, que comúnmente quizás lidiamos constantemente alrededor de nosotros. Así que nosotros podemos ver aquí, cuando Pedro hace mención a estas 5 expresiones de nuestra naturaleza carnal, que harán estragos en nuestra vida espiritual si nosotros no le ponemos atajo. Era justamente lo que Pedro estaba mencionando en ese pasaje. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. 5 acciones que Pedro quería justamente que nosotros elimináramos de nuestra vida, de creyentes, en aquel tiempo, pero que es presente para el día de hoy. Y Pedro aquí comienza justamente hablándonos a nosotros como niños recién nacidos. No sé si cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo con Carolina, siempre uno escuchaba, o nuestra mamá o nuestra gente cercana, y en especial en la iglesia, que cuando uno va a ser papá por primera vez recibimos 20.000 consejos, ¿escucharon? Y la mitad de los consejos se contradicen entre ellos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Viene una mamá y le dice, no le den agua al niño, y viene la otra mamá, no den agua. Increíble, pero una de las cosas que son en común, que yo he escuchado de esta enseñanza, es que si el niño está llorando, es porque está hecho o porque tiene hambre. Y a veces agregar una que a lo mejor está hinchadito. Es muy común esa enseñanza. Y obviamente el niño, y Pedro ocupa esa analogía hablando del niño, como el niño cuando llora, cuando tiene hambre, y dice, desead como niño. Un niño reclama cuando necesita la leche.
Un niño reclama y busca y grita justamente para que le den la leche. Y es increíble que Pedro está ocupando el mismo término. ¿Y qué pasa justamente si usted se da cuenta? Cuando el niño termina y queda saciado de tomar leche, ¿cómo queda ese niño? ¿Ha visto? Primero se queda quieto, otros se quedan dormidos, pero a la final, en otra manera, está satisfecho. Y esa es la vida que justamente el Señor justamente estaba buscando, la satisfacción. Que cada vez que ustedes escucharan palabras de Dios, ustedes al final de cada enseñanza, al final de cada lectura en su casa, ustedes se sientan justamente satisfechos, llenitos de haber escuchado palabras de Dios. Entonces, piense por si acaso en su crecimiento espiritual y entienda de que el crecimiento espiritual de toda persona tiene que partir con leche, porque después también Pablo ocupó otros términos para hablar diciendo ya no es necesario la leche, ahora es tiempo de vianda, algo más sólido. Y eso tiene que ver con doctrina de la Biblia, más profundidad de la Biblia. Son periodos en nuestra vida. Así tenemos que comenzar, por si acaso, para toda persona, y si hay alguien que nos está viendo en la casa, que a lo mejor está invitado por la familia, o está ahí de allegado, o llegó recién, simplemente no puede haber un cambio en una persona, ni desear leche, si no ha sido salva. Toda persona, para poder tener un cambio genuino de Jesucristo, tiene que haber sido salvo. Tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Y una vez que tenga la experiencia, comilla experiencia de salvación, entonces después deberíamos seguir. El siguiente paso para un nuevo creyente debería seguir al Señor en el bautismo. Bautícese. Así lo dice la Biblia. Y una vez que se bautiza, se añade a la iglesia. Y una vez que se añade a la iglesia, ensáñele. Entonces Pedro, cuando está hablando aquí en la carta, en su carta está diciendo que una persona desea como leche, desea como niño la leche espiritual, la Biblia, se estaba refiriendo a personas que ya habían pasado el proceso anterior. Personas que habían sido salvas, personas que se bautizaron y ahora están en un lugar donde, en una iglesia o quizás en una casa, como en los tiempos bíblicos, donde Pedro está mandando una carta diciéndole, hermano, ahora ya cumplieron esos pasos, ahora empiecen a crecer como hijos de Dios. Porque hoy en día, lamentablemente, me he dado cuenta yo en el ministerio, en estos años, por si acaso, y muchos nuevos creyentes, y a veces aquí hay justamente en esta noche está un joven que nos está acompañando, y uno de mis consejos a ese joven le decía el otro día, cuando estábamos hablando, ¿te acuerdas? Por WhatsApp te dije, ándate con calma. ¿Te acuerdas del WhatsApp que te mandé? Porque justamente nosotros en nuestro crecimiento hacia Dios, cuando somos nuevos creyentes tenemos un hambre de la palabra de Dios. Tenemos un hambre de evangelizar, tenemos un hambre. Pero y Pedro más rato lo va a decir por si acaso, Pedro también dice que tiene que ser con calma, porque para construir un edificio primero se tienen que fundar bases sólidas. No sacamos nada. Hoy día yo veo a muchos jóvenes a veces, y jóvenes que lamentablemente por hambre a la palabra de Dios, a veces lamentablemente se vuelcan en buscar temas que son netamente muy profundos y que no lo van a saber digerir bien si se lo están alimentando. Hay doctrinas que no son necesarias en el comienzo del creyente, pero que sí son necesarias en un posterior. Por eso Pedro solamente está enfocándose en esta carta y le está diciendo a los hermanos, primero, leche. No está diciendo coman primero, no, primero leche. Leche espiritual, no adulterada. Pero hoy en día mucha gente está buscando cosas más profundas. No es necesario. Parece que muchos quieren tirarse de cabeza hacia los grandes misterios de la palabra de Dios. Muchos quieren estudiar cosas que realmente no son para el crecimiento de un nuevo creyente, siendo de que lo primero que tenemos que ver son las verdades básicas de la Biblia. Por eso Pedro sigue hablando y mire por favor versículo 4. Primera de Pedro 2. Versículo 4. Dice así.
acercaos a Él. ¿Y cómo nos llamó? Piedra viva. Ocupó otra ilustración. Antes dijo niño, ahora habló justamente de piedra. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, en esa piedra, no en las piedras anteriores, en esta piedra, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que podemos entender de este pasaje como Pedro nuevamente ocupa otras ilustraciones y habla justamente de construir algo. Mi hermano, una de las cosas que hacemos los que construyen, porque me incluyo dentro de ese grupo de los que construimos, mi hermano, y tiene que ver, y lo conecto con los capítulos anteriores que estábamos leyendo Pedro. Yo puedo ser, o usted podría ser, o a usted en su casa podría ser el mejor constructor del mundo. ¿Amén? Pongámonos en ese ejemplo. Ustedes son los mejores constructores del mundo y vas a construir un edificio o una casa, y yo de materiales te paso vigas podridas. Por el mejor constructor del mundo que seas, no vas a poder usar ese material. Ni por el edificio más bonito que quisieras hacer, si tienes material de mal uso, desgastado, viejo, apolillado, por más que seas el mejor constructor, no puede hacer un edificio. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Entiende por qué Dios dijo, desechando pues de vosotros? Y ahí da una lista, ¿cierto? ¿Cómo Dios, piensa en esto, puede construir un edificio si tú y yo estamos podridos? Por eso Pedro estaba atacando a que al creyente se volviera un mejor material. Y aquí habla, por si acaso, del desecho, porque aquí es donde entra en juego el pensamiento de Pedro en cuanto a Jesucristo. Pedro menciona a Jesucristo como la piedra angular. Es la piedra, una de las piedras principales que sostenía por lo regular los pórticos, que daba el sostenimiento para el segundo piso. Una piedra fundamental, la piedra angular, y esa piedra era Jesucristo. Pero dice que esa piedra, cuando los constructores terrenales que empezaron a edificar, vieron a Jesucristo, la piedra angular, ¿y qué dijeron? No, esta piedra no sirve. Y dice, desechada ¿por qué? Por los edificadores. Desechada por los edificadores. El pueblo de Israel era el que iba a edificar la nueva iglesia. Ellos no la quisieron, ¿se acuerdan? Porque desecharon ¿a quién? A la piedra angular. Miren, cómo miraban, comillas, los mejores constructores israelitas a Cristo como la piedra para construir la iglesia. Dijeron, no, es de mala calidad. La desecharon. Pero díganme ustedes, ¿no era la mejor piedra? Pero ahora Pedro también hace lo contrario. Ahora esa piedra quiere construir y necesita piedras. ¿Y cómo nos llamó Pedro en esa carta al comienzo? ¿Cómo nos dijo? Piedras vivas.
Y piense usted que el mejor arquitecto del mundo, el Señor Jesucristo, te está ocupando a ti y quiere usarte a ti. Pero quiere que esa piedra, antes de usarla, empiece a hacer un cambio en su vida. Entonces, toda esta analogía que está haciendo el apóstol Pedro es tremenda, porque habla justamente de que a él la mejor piedra la desechó el hombre, porque el hombre no ve las cosas donde realmente el hombre no creyente, y lo mencionaba hace un momento, no va a ver realmente lo que se debe ver. Mi hermano, Jesús es una piedra viva, contraria a la filosofía de aquellos años, de aquellos hombres. Hoy en día quizás la iglesia o el cristianismo también es una piedra desechada por el mundo. Pero, por si acaso, Dios quiere, y lo vuelvo a recalcar, no satisfacer nuestra naturaleza de defecto, porque somos cambiados. Por eso cuando somos la piedra de construcción, en realidad yo veo, aquí Pedro está ocupando una ilustración del cantero. Cuando usted construye, y en especial lo que antiguamente se construía en piedra, bloque sobre bloque, piedra sobre piedra, el cantero iba desechando, por si acaso, las piedras que no servían. Y vemos justamente que el Señor Jesucristo ahora escogió piedras, y las mejores piedras que encontró el Señor Jesucristo eres tú y soy yo. Miren lo que dice, por favor, Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 18. Un pasaje que muchas veces muy mal interpretado, pero nosotros lo vamos a ocupar en esta noche de la forma correcta. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, que va de la mano con las llaves mencionadas. Cuando el Señor Jesucristo ocupa justamente este texto, aquí el Señor le está diciendo: Pedro, tú eres una piedrita. ¿Qué eso significa Petra? La palabra piedra pequeña. Tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta piedra grande, por eso se tienden a confundir. Cuando muchos dicen que la iglesia se inició con Pedro, el primer papa, supuestamente que él fue el primer papa que inició la iglesia, porque Dios le dijo a él que iniciara la iglesia. No, el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la roca, y solamente Pedro es una piedra para la construcción. ¿Por qué yo creo esto? Porque Pedro está ocupando la misma analogía en el pasaje que estamos ocupando. Nosotros somos piedras vivas. Está diciendo, en otras palabras, lo mismo que le dijo el Señor Jesucristo a él. Lo mismo. Y cuando si usted, pero me voy a salir de la predicación, pero para algunos que están estudiando, y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por si acaso, acuérdense que Pedro fue llamado justamente, el Señor vino a los judíos no quisieron aceptar a Jesucristo, pero era necesario que el Señor, en su promesa dijo que a los suyos vino. Cristo cuando vino a salvar a ¿quién? A los judíos, porque el plan de Dios era que el pueblo judío fuera el que evangelizara al mundo entero y le predicara de Jesucristo. Vino Cristo, ellos no aceptaron a Cristo como su Salvador, pero como había una promesa, Dios los dejó de un lado y quiso empezar a comenzar con el pueblo gentil.
Pero los judíos en sus cabezas, y en especial ocupan a Pedro porque Pedro era un gran defensor justamente del judaísmo. Pedro es el primero de los apóstoles y es el primer apóstol que lleva a un gentil a Cristo, Cornelio. Entonces cuando Dios, Jesús, le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino, ¿por qué no se olvide que las llaves del reino de salvación sobre los judíos ya estaban, pero no estaba para el pueblo gentil? Cuando Pedro fue, le trajeron a Cornelio y le habló de Jesucristo y él justamente se convirtió Cornelio, las llaves del reino, Pedro las ocupó y abrió justamente la salvación para los gentiles. Usted es salvo porque Pedro convirtió el primer gentil. Esas son las llaves. Y cuando le dicen lo que desatares en la tierra, si desato la salvación aquí, ¿dónde se va a ver? Sí. Y ahí está el pasaje. Entonces Pedro está diciendo y ocupando la misma analogía que Jesucristo. Somos nosotros piedras vivas. Somos las piedras de la construcción. Y es con muchas piedras se puede construir un gran edificio. Y ese edificio, por si acaso, no es un edificio físico, sino es un edificio espiritual. Pero ¿quién es la piedra principal del edificio que soportaba justamente toda la construcción hacia arriba? Cristo, la piedra angular. Y Pedro hace referencia en el texto que leíamos. Mire por favor, vamos a Isaías 28:16. Isaías 28. Versículo 16, el día martes, por si acaso, para los que estuvieron el martes, comenzamos con la historia de la iglesia. No sé si usted, aquí algunos ¿estuvieron aquí en la historia de la iglesia? ¿Sí estuvo? Estuvieron juntos ahí viendo la historia de la iglesia. Posiblemente en su casa también vio al hermano Carlos, lo vi por ahí conectado también algunos de ustedes. Bueno, ahí estuvimos hablando justamente de la función y cómo comenzaba la iglesia en su inicio y cómo realmente los apóstoles fueron fundamentales, pero hubieron unos sucesos claves en ese periodo. 2, la destrucción del templo y eso hizo la dispersión de la iglesia. Y la segunda fue la muerte de los apóstoles. Pero una de las cosas que sacábamos en conclusión en el día de ayer era el manejo escritural que tenían los apóstoles. ¿Por qué manejaban muy bien la escritura? ¿Y qué Biblia leían ellos? Vamos, los estudiantes. ¿Qué Biblia leían los apóstoles o estaban familiarizados profundamente con ellos? Muy bien, excelente. La Septuaginta. O se podría decir la Biblia de los 70. ¿Septuaginta o Septuaginta? Se ocupa de las dos maneras. Sí. Septuaginta o Septuaginta. ¿Ya? Eran familiarizados ellos en esa Biblia, porque esa Biblia fue hecha en el año 250 antes de Cristo. En la biblioteca mandaron a hacer unas copias en la biblioteca, para la biblioteca de Alejandría, porque querían tener la biblioteca de Alejandría en Egipto, quería tener la Biblia, o más bien dicho, querían la Torá en griego. Solamente existía la Torá en hebreo, que era la que manejaban los judíos. Pero los de la biblioteca más grande del mundo en aquellos momentos querían tener la Torá, pero en griego. Trajeron 72 eruditos, los más capos de los judíos, y primeramente les hicieron una prueba, los interrogaron, estuvieron 2 semanas viviendo ahí, el rey se entrevistó con ellos, un montón de cosas para los que les gusta la historia. Y ellos, justamente estos 72, hicieron la Septuaginta.
Esa Biblia fue la que manejaban casi todos los apóstoles en aquel tiempo. Solamente, les mencioné el otro día, solamente Lucas, que ojo, no era apóstol, pero Lucas, él solamente hace mención 100 veces de pasajes del solo libro de Isaías. Así que, por si acaso, y Pedro empieza a hablar en su carta y habla de las piedras. Pero Pedro, ¿de qué estaba hablando? Miren lo que hace mención Pedro. Pedro sabía de la Escritura muchísimo, sabían de la Biblia también. Estuvieron 3 años y medio con Jesucristo aprendiendo todo esto. Dice ahí para ustedes el versículo 16. Miren lo que dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento, Sión es Jerusalén, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿De quién estaba hablando ahí ese texto Isaías? De Jesucristo. Pedro, ¿qué está hablando en su carta? De esta piedra. Y está ocupando justamente el mismo concepto. Pero no solamente Pedro ocupó ese pasaje. Mire por favor Salmo 118. Lo que estoy haciendo yo ahora en este momento, para los que les gusta estudiar la Biblia, se llama paralelismo, o son pasajes paralelos, donde uno de los apóstoles ocupó un texto de otro lugar para reafirmar lo que estaba enseñando. Salmo 118, versículo 22. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en su carta acerca de Jesucristo? ¿Qué habían hecho los hombres con la piedra que era Jesucristo? La desecharon. ¿Y qué dice el versículo 22 del Salmo 118? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza. ¿Se da cuenta cómo Pedro conocía la Biblia, no? Y está escribiendo justamente textos del Antiguo Testamento, lo está agregando en sus cartas cuando le estaba hablando a los creyentes. Está ocupando una analogía justamente de un cantero, y la analogía del cantero que el cantero iba escogiendo, los edificadores, esos eran los canteros, y que lamentablemente a Jesucristo lo desecharon. Pero también Pedro ahora dice, y por el otro lado te dice a ti: pero a ti no te han desechado porque tú eres una piedra viva, porque te escogió el Señor Jesucristo. Solamente que está pidiendo que esas piedras vivas, por favor, dejen de hacer las cosas que hacían antes y empiecen a hacer lo correcto. Jesús es la piedra del ángulo, mi hermano. Y Jesús es preciosa y esencial. Es increíble que ocupemos el término piedra, pero se ha dado cuenta de que todas las piedras, hoy en día cuando hablamos de piedras uno piensa una piedra. Pero si hablamos de otras piedras, si hablamos de esmeralda, ¿la esmeralda qué es lo que es? Es una piedra. O los diamantes quizás, sea el que sea, es una piedra. Y a esas piedras las encontramos preciosas. Imagínese a Jesucristo, o imagínate tú. Dios cuando te ve a ti justamente te ve precioso. Pero soy yo el que tiene que hacer el cambio en mi mente, Romanos 12:2. Tengo que transformar mi manera de pensar al verme a sí mismo. Y ese es el gran problema que tiene muchas veces el cristiano. Y estoy enseñando en una de las clases que estoy dando para Latinoamérica. Justamente estamos tocando ese punto donde el ser humano, producto de su naturaleza en su corazón, en el ego, siempre está teniendo déficit, está viviendo en déficit espirituales. Y esos déficits espirituales se ven muchas veces en la seguridad y la significancia del propósito de vida. Por eso el Señor Jesucristo, cada vez que hablaba en su palabra y se refería a ti o a mí, siempre estaba hablando de buena manera. Y las veces que dijo, deja de hacer esto, siempre te estaba diciendo, déjalo porque te quiero acá.
pero nunca te trató, ni te pisó, ni te dijo eres basura. No, el Señor Jesucristo nunca. ¿Por qué? Porque el Señor te estaba llenando, iba a llenar ese vacío, pero somos nosotros los que nos cuesta. Y Pedro, en ese mismo sentir, cuando te dice a ti que eres una piedra viva, que es una piedra preciosa para Dios, pero desecha lo malo, Pedro inclusive reafirmó más lo que estoy hablando en cuanto a lo como tú tienes que verte. Mira lo que dice ahí en el versículo 9 de segunda de Pedro. Que diga primera de Pedro 2, que me da por decir segunda donde es 2, pero en primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros en que otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Inmediatamente te dio identidad y seguridad con esa frase. Pedro aquí usó estas 4 ilustraciones para demostrar la nueva relación que tenemos con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, ocupando ilustraciones. Bajo el nuevo pacto, porque nosotros no somos del antiguo pacto. El pueblo de Israel tenía un pacto con Dios. Después Jesucristo viene y hace un nuevo pacto con los gentiles. En ese nuevo pacto, cada creyente, cada persona que entrega su vida a Jesucristo es parte de su pueblo escogido. Y tenemos el privilegio de acceder a la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura que debemos acercarnos a Dios confiadamente. Haciendo memoria, ¿se acuerda de los pasajes antiguos donde el sacerdote, si quería entrar al lugar santísimo, no entraba confiado, entraba con temor, porque podía morir ahí? Mire lo que dice en 1 de Timoteo 2, versículo 8. Y este se los voy a dar a ustedes para que lo lean y participen en esta noche. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Lea fuerte ahí, 1 de Timoteo 2, versículo 8. A la 1, a las 2 y a las 3. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cómo es la única manera de nosotros levantar manos santas, siendo santos? Y la única manera de ser santo es justamente aceptando a Jesucristo como tu Salvador. No hay ninguna otra manera. Entonces cuando Pedro justamente está hablando de ese privilegio de estar en la presencia de Dios, de poder orar a Él, de poder dirigirnos a Él sin ningún temor. Yo te digo, cuando Pedro está ocupando este término aquí de estas 4 ilustraciones, primero se está refiriendo a nuestra generación, los escogidos de esta generación, la generación, por si acaso, de gentiles. Porque la primera generación, ¿quién es la primera generación? ¿Con quién hizo pacto Dios? ¿Con quién hizo pacto? Porque ahí está el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, Dios, ¿con quién lo hizo? Bien, con Abraham. No vayan a meter a Noé ni a todo eso, no, porque esos son antes del diluvio. El Señor con el diluvio marca un tiempo, marca una era, pero después Él hace un pacto. Y ese pacto habla con Abraham y le dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, y el Señor hace un pacto con él donde dice, ustedes, de tu descendencia saldrá el escogido, a Jesucristo. Y de ahí viene después, ese pacto se volvió a repetir y Dios lo repetía constantemente con la descendencia de Abraham. El pueblo judío viene de Abraham. Entonces en ese pacto Dios les prometió a ellos
tenerlos en su tierra algún día, y eso va a suceder, por si acaso, que no ha sucedido. Pero después el Señor hace un nuevo pacto, y ese nuevo pacto eres tú, soy yo, el pacto con los gentiles. Y vemos aquí que Él ocupa, ojo, Pedro ocupa el antiguo pacto para reforzar el nuevo pacto. Cuando les dice real sacerdocio. ¿Quiénes eran los que tenían el real sacerdocio? Muy bien, los levitas. Dios hizo un pacto con Abraham, pero después Dios hace algunos, dentro del pacto, toma algunas decisiones. Dentro de ese pacto mismo, Dios dijo, esta tribu me va a servir. Y lo único que van a hacer ustedes, van a ser sacerdotes míos. ¿Eran los levitas los encargados del templo? ¿Eran los levitas los que tenían que llevar, por ejemplo, el arca? ¿Eran los levitas los que transportaban y guardaban el tabernáculo cada vez que se movían en el desierto? Eran dedicados solamente al templo. Toda la descendencia de Leví dedicada a aquello. No se olviden que el templo también había que cuidarlo, había que mantenerlo, toda la gente de los levitas trabajaban para eso. Pero ellos eran los encargados de conectarse con Dios. Los levitas, descendientes de Leví, tenían que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y poder hablar con Dios. Y cuando Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice, ahora ustedes tienen exactamente el mismo privilegio que tenían los levitas. Entonces a ti te llamó, en otras palabras te estaría diciendo, tú eres un levita, pero no ocupó ese término porque era un término judío. Él ocupó el oficio. Ahora tú eres un sacerdote. ¿Y por qué real? Porque eres sacerdote del Rey de Reyes. Miren la posición donde Dios te puso. Eres sacerdote real. Para labores sacerdotales. Por eso llamamos, y a ustedes los animamos a servir siempre en la iglesia. ¿Por qué lo llamamos a servir en la iglesia? ¿Qué hacía el sacerdote? El tabernáculo. Los músicos del templo, ¿quiénes eran? Solo levitas. ¿Ya? No había cualquier torrante aquí arriba, como en los tiempos de hoy. No en este lugar, me estoy refiriendo a otros lugares. En aquellos tiempos eran levitas, eran lo mejor de lo mejor. Porque usted sabía que en los tiempos de Israel, por si acaso también los cantantes eran especiales. Puede que había un levita desafinado. Aquí en esta noche hay alguno. En aquellos tiempos había levitas desafinados y venía una prueba y decía, no, usted no puede ser levita, usted va a ser el levita que hace el aseo nomás. Se va a encargar de limpiar las fuentes de agua. O lo mandaban de portero, los porteros del templo eran levitas. Por lo regular casi todos los que hacen de porteros son medio desafinados. No sé por qué será. Pero así funcionaba. Habían levitas especiales para instrumentos. Habían levitas artesanos que se encargaban de estar reparando y cuidando y todo. Increíble, Dios se encargó de todo. Y a ti te posesiona, toma ese ejemplo y te posesiona en los tiempos modernos diciendo, tú eres de esos, de los que estaban encargados en el templo. Por eso siempre yo y todo hermano te va a animar a servir en tu iglesia local. Porque tú eres un real sacerdote y el sacerdote sirve a su casa. Amén. Los que están en casa son sacerdotes igual. Por eso después vemos ahí que les dice nación santa. Ese término era ocupado solamente en el antiguo pacto. ¿Quién era su nación santa? Israel. Pero ahora Pedro la está ocupando para ustedes y para mí. Nos pone al mismo nivel. Inclusive, por si acaso, si usted analiza la escritura, Pedro te puso al mismo nivel, pero tú estás encima, inclusive, de la nación de Israel. Algún día en un futuro,
y espero así como van las cosas, no muy lejano, dice la Escritura que tú con Cristo reinarán sobre la tierra. ¿Y quiénes son los que van a quedar y los sobrevivientes en la tierra? Los israelitas, más los que hayan ayudado a los israelitas. Ojo, por eso tú estás inclusive más arriba en estructura. Por eso, ¿cómo te tiendes a mirar? Más o menos, poca cosa, que yo no soy aquí, que yo no, que me cuesta. Mi hermano, Pedro que hubiera ese cambio en nuestra mente. Nos está llamando justamente a tener ese privilegio de vivirlo en la presencia de Dios. Damos gracias hoy en día que a nosotros no se nos enseña a traer sacrificios como aquellos hombres, porque hoy en día la Escritura dice que nosotros somos el sacrificio. Nosotros, aparte de ser los sacerdotes, somos los mismos que hacemos el sacrificio y a la vez nos sacrificamos, somos la ofrenda a Dios, agradable. Entonces, cuando todos los apóstoles ocupaban términos del tiempo antiguo, son todos para nuestro tiempo, para vivirlo aquí en este lugar. Debemos dar fruto justamente, mi hermano, en nuestra vida de lo que es Dios en nosotros, porque Dios nos mira de otra manera. El Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15, dice que debemos dar fruto de labios, sacrificios de alabanza. Debemos hacer buenas obras por otros. Versículo, por si acaso el que sigue, el 13, 16. La Biblia también dice que debemos dar de nuestro dinero, compartir nuestros bienes ministeriales con otras personas. Debemos influenciar a otros y guiar a la gente a Jesucristo. Romanos 15, 16. Entonces, mi hermano, cuando hacemos estos sacrificios a través de Jesucristo, ellos, si le hablamos a otros, ellos pasan a ser aceptables delante de Dios, de la misma manera que me aceptó a mí. Por eso, el sacerdocio que Pedro llamaba a tu vida en este pasaje del creyente era una nueva orden que se establecía en aquellos tiempos. Y eso sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz. Por eso dice que las cosas viejas, en el pacto antiguo, a eso se está refiriendo. El pacto antiguo quedó atrás, ahora las cosas son nuevas en el nuevo pacto. La sombra de lo que fue quedó atrás. Había un nuevo orden escrito por el Señor. Y tú eres parte de esa escritura mencionada por Dios. Por eso en nuestra generación hay un gran énfasis hoy en día puesto, por si acaso, en el individuo. Pero el Señor, su gran énfasis no lo pone en un individuo, lo pone en un edificio. ¿Se ha dado cuenta de eso? El Señor dijo: vosotros sois muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pero el mundo que aboga hoy en día, ¿un cuerpo o una individualidad? Famoso llamado humanismo. Yo, el yo. El yo soy el importante. Y hoy en día estamos viendo que todas estas situaciones, inclusive hasta esta pandemia que se está viviendo, a veces tú sin querer, posiblemente puedes inclusive mirar esta pandemia como un individualista, pensando solamente en no contagiarte tú, siendo de que también hay otras cosas por hacer. Hoy día estaba leyendo vi un video y a la vez un informe que estaba haciendo un médico. Y quiero hacer esta mención porque me pareció interesante. El médico hacía una pregunta en el video que estaba haciendo. Y decía el médico, decía, en nuestro país mueren 250.000 personas al año por problemas cardíacos, por problemas de diabetes, por problemas de esto, y empezó a nombrar algunas cosas. Era un médico.
Y él decía, pero toda la comunidad, dijo el médico, se ha volcado a pensar solamente en el coronavirus. Y el doctor decía, y más encima los hospitales se han transformado para eso. Y decía el doctor, me preocupa si estamos preocupados por los otros 250,000. Me gusta leer esas cosas porque uno aprende cosas de ellos. Y él hacía un llamado y estaba haciendo un llamado a sus pares. Él era un médico que decía que no descuidáramos las otras cosas. Y agrego con esto que termina, él decía, todo el mundo pide cuarentena. Dijo, pero ¿cuál es el problema de la cuarentena? ¿Vas a estar bien? ¿Vas a estar bien? Por si acaso le dijo, vas a estar bien del coronavirus, va a bajar, pero se va a incrementar un montón de enfermedades que traen muertes, producto del poco movimiento, de la alimentación y un montón de cosas. Entonces me pareció muy interesante. Pero me gustó la frase, diciéndole al lector, ¿qué vas a hacer tú por los otros 250,000 que van a fallecer? Y me dejó pensando. ¿Y sabe qué me dejó pensando? 250,000 personas sin Cristo. Y yo metiéndome en mi casa y pensando solamente en mi cuidado de no contagiarme del coronavirus. Eso me hacía resonar en mi cabeza. Creo que debemos protegernos y cuidarnos, pero sin dejar de hacer aquello, que es ocupar estos tiempos para hablar a alguien a Cristo. Por eso la ilustración de Pedro que nos da Pedro a nosotros, nos dice Pedro que somos parte de algo grande. Pero todo comenzó como un bebé. Interesante. Parte en esta ilustración como un bebé, pero después te lleva una piedra y después te transforma en un edificio. Ese es el camino del creyente. Todos andamos en esa manera. Por eso, mi hermano, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y lo mejor que podemos hacer es seguir el plan donde Él nos guíe, no donde yo quiera. Entonces debemos servir como sacerdotes, no buscando nuestro propio bienestar, sino el de los demás. ¿Cuándo lo hacemos? Dice la Biblia que creceremos en Cristo, si hacemos aquello, y seremos de bendición, y no solamente para nosotros, sino para el mundo. 4 preguntas para esta semana. ¿Están creciendo en general los cristianos en su fe? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso? ¿Están creciendo en general los cristianos en su fe? Si tú miras alrededor, y agrégale a eso, ¿por qué sí y por qué no? Cuando yo miro hacia el lado, ¿están creciendo los cristianos en su fe hoy en día? Creo que en parte sí, me ha gustado. Estaba mirando otra estadística, una estadística de Europa y según se hizo un estudio en Europa en cuanto a la fe de la gente y se dieron cuenta de que habían crecido casi un 40% los creyentes con respecto a lo que habían antes. Y ese 40% que había crecido era por las transmisiones que habían seguido por las plataformas tecnológicas. Y justamente el estudio hablaba de que está, comilla, según los estudios, estaba yendo más gente a la iglesia así que de la otra manera. Pero también ese mismo estudio y algo que yo preguntaba el otro día, pero ¿qué va a pasar cuando esto vuelva a la normalidad? Esas personas necesitan, y esos nuevos que se han agregado, necesitan de gente que los ayude a caminar. Y es ahí donde la iglesia tiene que ser relevante. Otra pregunta.
¿Cómo puedo contribuir en la construcción de la casa espiritual como piedra viva? ¿Cómo puedo contribuir a la construcción de la casa espiritual? ¿Qué piensa usted que significa ser parte del sacerdocio real? ¿Qué piensa usted que significa ser parte del sacerdocio real? Y por último, ¿qué formas hay para crecer en la palabra de Dios? Aquí se me vienen a la mente varias. Así que mi hermano, piense justamente, tú eres parte de un edificio y Dios te mira con mucho aprecio, piedra viva, piedra preciosa, pero que a veces los hombres también desechan como desecharon a Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos por tus bendiciones, por el cuidado que tienes sobre nosotros. Agradecido Dios de la manera te agradezco de la manera que me miras, Señor. Creo, Señor, que a veces nosotros no miramos más allá de lo que tú ves. A veces estamos preocupados de mirar nuestros defectos. Estamos preocupados de mirar los errores de los hermanos. En vez de mirarme como tú me miras, que soy piedra preciosa, para poder seguir edificando. Por eso, Dios, ayúdame a cambiar mi entendimiento. Que tu palabra sea realmente fundamental a la hora de estudiar, de crecer bíblicamente, para poder darme cuenta de que, claro, parto como niño, deseando la leche espiritual, pero después me transformo en una piedra. Y no solamente en una piedra, Dios, tú me terminas llamando real sacerdote, de un linaje especial. Ruego, Padre mío, que todo eso que llega a mi cabeza no es solamente para llenarme de bienestar y de ego, quizás un ego hasta comilla espiritual le podríamos llamar, sino que nos hace reales sacerdotes también para poder llevar a otros a Jesucristo. A través de nuestro ejemplo, a través de nuestra vida, otros puedan conocer y tener el mismo privilegio que nosotros tuvimos. Por eso, Señor, te pido que en estos tiempos en que vivimos podamos justamente, Dios, ver de una u otra manera los medios y tú proveerlos, Dios, y sé que lo haces para que más personas puedan conocer de Jesucristo, para que más personas entreguen a Jesucristo en su vida, o como tú también te hagas presente, a lo mejor no en forma activa, pero sí en una forma de poder ayudar, aportar a las misiones, aportar a la iglesia, para que se siga haciendo la obra, porque de una u otra manera, Dios, necesitamos de todo en diferentes áreas para poder llevar a cabo la obra que tú nos encomendaste. Gracias, Dios, por ser la piedra angular de nuestro edificio, porque eso hace estar confiado en que estamos bien cimentados, Señor. Bendice, Padre mío, a cada uno, y gracias, Dios, por este tiempo. Bendice a la gente en su casa de igual manera. En el nombre de Jesús. Amén.